Muy buenas noches, ingeniero Fernando Valle. En esta oportunidad le está saludando el grupo 6, correspondientes a la integrante María Reyes Barreiro, Lady Robalino Papa, Cristian Sánchez Lino, Dana Suárez González y mi persona, Keila García López. Consiguiente, como tema de esta actividad, tenemos lo que sería la aplicación de los conceptos de la regresión lineal para construir, entrenar y evaluar un modelo de aprendizaje automático. Este trabajo ha sido realizado por medio de Google Colab. Para eso ya estamos aquí dentro de lo que sería teniendo el código abierto del Google Colab. Para esto nos muestra aquí en lo que sería en la primera parte el laboratorio que voy a explicar en cuanto al entorno del trabajo que utilizaremos. Sabemos que para desarrollar este laboratorio utilizaremos Google Colab, una plataforma gratuita de Google que va a permitir escribir y ejecutar código en Python directamente desde el navegador, sin necesidad alguna de instalar algún programa. Google Colab está basado en GPT Notebook y facilita el desarrollo de proyectos de ciencia de datos, aprendizaje automático e inteligencia artificial. Para esto, además de permitir guardar el trabajo en la nube y compartirlo fácilmente. Pero tenemos que saber que el Machine Learning, antes de hablar de lo que sería la regresión lineal, es importante entender que el Machine Learning o el aprendizaje automático, como nos indica aquí, es una rama de la inteligencia artificial que permite que las computadoras aprendan a partir de datos y encuentren patrones que puedan realizar tipos como predicciones sin que sea necesario programar cada regla de forma explícita. En este laboratorio utilizaremos datos reales para que el modelo aprenda la relación entre las características de un viaje en un taxi y su tarifa correspondiente. Tenemos unas aquí de las ventajas de Google Colab, que serían que es gratuito, no requiere instalar Python, guarda los archivos en Google Drive, permite compartir el trabajo con otras personas. Ofrece acceso al CPU, GPU y TPU para ejecutar modelos de Machine Learning. Luego acá nos indica que es Jupyter Notebook, como ya vimos previamente, es un entorno interactivo que combina texto, código, imágenes y gráficos en un mismo documento, donde nos va a poder facilitar el, cualquier tipo de desarrollo y la documentación del proyecto asimismo. Volviendo a lo que es la regresión lineal, sabemos que en este caso es uno de los algoritmos más utilizados dentro del aprendizaje automático supervisado. Nos indica que busca establecer una relación entre una o varias variables de entrada y una variable de salida para realizar predicciones. Bueno, con el enfoque de este ejercicio, el modelo aprenderá a estimar el costo de un viaje en taxi utilizando lo que sería la información histórica de viajes que se realizó en la ciudad de Chicago. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona en este caso la regresión lineal con este tipo de predicciones? La regresión lineal encuentra la línea que mejor representa la relación entre los datos mediante la ecuación de y es igual a mx más b, donde y es el valor que se desea predecir, x la variable de entrada, m la pendiente de la recta y b el intercepto. En, en este caso, bueno, sabemos que el modelo va a analizar la información de los viajes en taxi, como la distancia recorrida, para así poder estimar cuál sería el precio aproximado de la tarifa del costo nuevo de un viaje. Es un algoritmo sencillo, pero es muy útil cuando existe una relación aproximadamente literal entre
entre los datos. Aquí tenemos lo que serían los objetivos del laboratorio. Al finalizar de la práctica, podremos leer lo que serían los archivos de CSV utilizando la biblioteca de pandas de DataFrame. También vamos a poder analizar y explorar un conjunto de datos mediante herramientas de visualización de dataset mismo. Se va a construir un modelo de regresión final, lineal, perdón, utilizando diferentes variables Vector. Se va a realizar un ajuste de los hiperparámetros para mejorar el rendimiento del modelo. Y asimismo, como consiguiente, la evaluación de la precisión del modelo mediante métricas como RAMSE y curvas de pérdida. Pasándonos al punto de la descripción de datos o descripción de dataset, este conjunto en sí está o sea, el conjunto de datos utilizado proviene del proyecto de Chicago Taxi Trips para facilitar lo que sería el entrenamiento del modelo. Se va a utilizar únicamente un subconjunto correspondiente a 2 días de mayo del 2022. Y así podemos continuar. Para que este laboratorio no se utilice toda la base de datos, sino solamente una pequeña parte correspondiente a 2 días de mayo del año 2022, para así trabajar con una cantidad de datos más pequeñas, reduciendo el tiempo de procesamiento sin perder lo que sería representatividad. Bueno, tenemos aquí que la siguiente definición de un dataset. Tenemos que tener en claro que es un conjunto organizado de datos que contiene información utilizada para así analizar fenómenos o entrenar modelos de aprendizaje automático. Bueno, en este caso, cada fila, cada fila representa un viaje en taxi, cada fila representa un viaje en taxi. Asimismo, y cada columna contiene la característica del viaje, como la distancia, el tiempo o la tarifa. Por ejemplo, aquí nos muestra la tabla. Y bueno, entonces en este caso eh, tenemos que también tener en claro por qué se utiliza un subconjunto y no toda la información. Porque al trabajar con una muestra de datos va a poder permitir reducir el tiempo de procesamiento y va así poder facilitar el entrenamiento del modelo sin perder asimismo la representatividad. Bueno, en conclusión, con esta parte principal, nos introduce a lo que sería el entorno de trabajo, explica lo que sería el algoritmo que utilizaremos y presenta el conjunto de datos con el que se entrenará el modelo. A continuación, mi compañera continuará con la parte uno, donde va a explicar la configuración del ejercicio, la instalación de las bibliotecas necesarias y la carga de las dependencias consiguientes. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Máster. Fernando David Valle Medina, le saluda el alumno Cristian Alfredo Sánchez Lino. A mí me tocó la parte uno, lo que es la configuración del ejercicio. El objetivo principal de esta etapa es preparar el entorno de trabajo, instalar las bibliotecas necesarias, cargar las dependencias y finalmente importar un conjunto de datos que será utilizada posteriormente para entrenar modelos predictivos. Esta fase es fundamental porque antes de aplicar algoritmos de inteligencias artificial, debemos asegurarnos que todas las herramientas y los datos estén correctamente configurados. Si esta etapa falla, los análisis posteriores también presentarán errores. Vamos a la siguiente parte, instalar las librerías necesarias. En esta parte tenemos este código. Este código que tenemos aquí, pip install, ¿qué es lo que hace? Permite descargar e instalar paquetes externos de Python. Cada biblioteca cumple con una función específica. La parte que tenemos aquí
de Google-ML-Edu es una biblioteca desarrollada por Google para apoyar ejercicios educativos relacionados con Machine Learning. Esta nos permite acceder a ejemplos, conjuntos de datos y herramientas utilizadas en cursos de aprendizaje automático. NumPy es una de las bibliotecas más importantes para el cálculo científico porque se utiliza para manejo de vectores, matrices, operaciones matemáticas avanzadas, procesamiento eficiente de grandes cantidades de datos. Pandas permite trabajar con tablas de datos mediante estructuras llamadas data frame. Sus principales funciones son leer archivos CSV, filtrar información, limpiar datos y organizar registros para el análisis. Matplotlib, que es el que está aquí, es una biblioteca especializada en visualización de datos. Con ella podemos crear gráficos de barras, histogramas, diagramas de dispersión y gráficos estadísticos. TensorFlow es uno de los frameworks de inteligencia artificial más usados en el mundo porque permite crear modelos de aprendizaje automático, entrenar redes neuronales y realizar predicciones. Tenemos a Keras, que es una interfaz de alto nivel que trabaja sobre TensorFlow y su objetivo es simplificar la construcción de modelos de Machine Learning mediante una síntesis más sencilla. Y al final de la instalación se imprime el mensaje que tenemos aquí. Es decir, que al momento que se ejecuta nos va a salir el siguiente mensaje, donde nos confirma que todas las dependencias fueron instaladas correctamente. Vamos al número 2, cargar dependencia. Aquí se importan las bibliotecas instaladas previamente, es decir, aquí ya tenemos las bibliotecas instaladas, que se instalaron previamente. Es decir, que aquí tenemos las bibliotecas que se instalaron previamente. Observamos que NumPy se importa como NP, mientras que Panda se importa como PD. ¿Por qué? Porque es una práctica estándar que facilita la escritura del código. Vamos a la parte de aquí. Import Keras. Aquí nos permite acceder a las funciones de aprendizaje más profundo y estas dos de aquí son bibliotecas que pertenecen al entorno educativo de Google y sirven para ejecutar experimentos, evaluar resultados y mostrar métricas de rendimiento. Y por último tenemos la data de visualización. Plotly es una herramienta moderna para crear gráficos interactivos. A diferencia de Matplotlib, permite su interacción con el usuario y gráficos dinámicos en navegador. La importancia en esta etapa de las cargas de dependencia es esencial porque conecta nuestro programa con todas las herramientas necesarias para manipular datos, entrenar modelos y visualizar resultados. Podemos compararlo con una caja de herramientas antes de comenzar un trabajo de construcción. Cargar el conjunto de datos. La siguiente celda del código carga el conjunto de datos y crea un data frame en pandas. Puedes pensar en un data frame como una hoja de cálculos con filas y columnas. Las filas representan ejemplos de datos individuales y la columna representa los atributos asociados en cada ejemplo. Es decir, que el código que tenemos aquí nos va a decir que va a descargarse y a cargarse un archivo CSV. ¿Qué significa CSV? Command Separate Values o valores separados por coma. Es uno de los formatos más utilizados para almacenar información tabular. ¿Qué va a contener este conjunto de datos? Este archivo corresponde a registros reales de taxis de la ciudad de Chicago. Su información incluye distancia recorrida, duración del viaje, tarifa pagada, empresas de taxis, método de pagos y propina. Cada fila representa un viaje realizado y cada columna va a representar una característica o atributo del viaje. ¿Por qué usamos datos reales en este ejercicio? Porque los modelos de Machine Learning necesitan ejemplos para aprender. Mientras más datos de calidad tengan, mejores serán sus predicciones. En este caso, el sistema aprenderá de patrones relacionados con los viajes en taxis en la ciudad de Chicago. Vamos ahora a la actualización del marco de datos. La siguiente celda de código actualiza el data frame para usar solo columnas específicas en el conjunto de datos. Observe que esa salida muestra solo un conjunto de datos, pero debería haber suficiente información para que usted pueda identificar las características asociadas con el conjunto de datos y eche un vistazo a los datos reales para ver algunos ejemplos. Aquí se van a leer los conjuntos de datos, es decir, treadmills
representa la distancia recorrida en millas, trip seconds representa la duración del viaje en segundos, far corresponde al costo base del viaje, company indica la empresa de taxi que prestó el servicio. Payment type muestra el método de pago utilizado, ya sea efectivo o tarjeta de crédito. Y tip rate representa el porcentaje en propina y esta de aquí suele ser una de las variables más interesantes para los análisis predictivos. Una vez hecho eso, vamos a pasar a la verificación de la información. Aquí se ejecutan las siguientes líneas. El print que está aquí muestra un mensaje de confirmación, mientras que el siguiente print calcula cuántos registros contiene el conjunto de datos. Y por último, el código que tenemos aquí muestra los primeros 200 registros del data frame, donde nos va a permitir verificar que los datos fueron cargados correctamente, identificar posibles errores y comprender la escritura de la información. Es decir, esta parte que tenemos aquí la va a imprimir. La información que nosotros pedimos nos la va a mostrar al momento de correr el código. Podemos decir que esta primera fase del proyecto constituye la base de todo. ¿Por qué? Porque primero instalaremos lo que son las bibliotecas necesarias como NumPy, Pandas, TensorFlow y Keras, y posteriormente vamos a cargar las dependencias requeridas para el análisis y entrenamiento de modelos. Después vamos a importar un conjunto de datos reales sobre viajes de taxi en Chicago y finalmente vamos a seleccionar las variables más relevantes para trabajar con ellas. Gracias a esto, el entorno queda listo para las siguientes etapas del proyecto, donde se realizarán análisis exploratorios, visualizaciones, construcciones de modelos de Machine Learning, capaces de investigar patrones y generar predicciones basadas en los datos que ya tenemos disponibles. Muchas gracias, mi siguiente compañera. Hola, mi nombre es María Mercedes Reyes. A mí me tocó lo que es el punto número, la parte número 2. Para tenemos que cambiarle el idioma, que en este caso vamos a ponerle en español. Aquí se está traduciendo. Una vez traducido, lo vamos a ejecutar todo. Y esto va a demorar lo que es unos minutos. Una vez que se ejecutó todo el programa, podemos continuar. En este caso, vamos a hacer la exploración de conjuntos de datos. Vamos a ver lo que es la estadística de datos, que vamos a tener dos puntos. En este caso, ejecuta la celda de código para ver las estadísticas y responder las siguientes preguntas. Vamos a continuar. Aquí podemos lo que ver el código del conjunto de datos. Esta etapa se explora los datos antes de entrar en lo que es el modelo de Manchester Learning. El objetivo es conocer lo que es el conjunto de datos, identificar valores importantes y verificar si existen problemas como los datos faltantes. Este código realiza lo que son las siguientes acciones. Son cuentas de registro de conjuntos de datos. Muestra el resumen estadístico de todas las columnas utilizando el método de escribe. Es decir, nos permite conocer rápidamente cómo están distribuidos los datos. Aquí vamos a ver lo que son el total number rows, que es el número total de registros. En este caso hubieron 31.694 personas registradas. Aquí podemos ver lo que son las columnas, los datos. Vamos a contar con lo que es, en este caso, Intec, que van a tener lo que es Mailer, que en este caso representa la distancia recorrida del taxista, están medidas en millas. Second, que representa el tiempo que duró el viaje, está medido por segundos. Fare, que es un valor que se pagó este pasajero. Company, que es la compañía que se utilizó. Payment Time, que es el tipo de pago utilizado. En este caso puede ser tarjeta de crédito o efectivo. TIC rate, que representa el porcentaje de propina que dejó el pasajero. Y podemos ver las partes de acá, lo que es en con. Este, Esto representa las filas con, indica que cuántos datos existen en las columnas.
En este caso, los 31.694 registros, Unicake, que va a ser el segundo, que solo aparenta en columnas de texto, por ejemplo, la compañía que existen, que en este caso son las 31, el TOC, que sería el de aquí, este es la forma de la empresa que realizó los viajes, que en este caso va a ser FastCast, que fueron los más utilizados. Vamos a tener Fresh, que significa que aparecen la cantidad de veces que aparece en la empresa, que van a ser 7.887 veces. Vamos a tener también MEAN, que es el promedio, aquí este promedio es importante de los datos del cliente, la distancia de promedio que recorrió, es decir, las millas, el tiempo aproximado. Vamos a tener STD, que van a ser la desviación estándar que indica cuánto cambian los datos respectivos al promedio. Vamos a tener min, que un ejemplo, este valor es mínimo encontrado, que será las tarifas. Vamos a ver 25%, que es el primer cuartil, 50%, que es la mediana, y el 75%, que es el tercer martil, que indica el 75% de los viajes que tienen mayor o menor o igual valor. Y el máximo, que es el valor máximo encontrado. Respondiendo a las siguientes preguntas que nos indicó al principio, ¿cuál es la tarifa máxima? En este caso, la tarifa máxima que se hizo fueron de 150, sí, 159.25 dólares. ¿Cuál es la distancia recorrida? 8.29 millas aproximadamente. ¿Cuántas compañías existen? 31. La forma de pago más frecuente en este caso fue tarjeta de crédito. Si en algún dato falta, en este caso no. eh, Eso sería por en esta parte. Aquí también vamos a ver lo que es la ejecución sobre estadísticas del conjunto de datos de, del programa. Vamos a este código, después de analizar la estadística, describe lo que utiliza la función estándar para comprobar lo que son las respuestas obtenidas correctamente. El programa calcula automáticamente cada respuesta. En este caso vamos a tener la parte de aquí, este código de aquí, que es función max que busca el valor más alto de la columna FAR. El resultado indica que en este caso la tarifa más alta fue de 159.25 dólares. La Strict Miller, que ya sería el código de aquí, las distancias recorridas que se hizo durante el recorrido. La company, en este caso va a ser la compañía que se utilizó. En este caso, cuántas compañías hay en el sistema. Y Payment Time, que primero encuentra las veces cada tipo del pago. En este caso, fue con tarjeta de crédito el consumo que más se utilizó. La de aquí. Y por último tenemos este código, que este código trabaja en tres pasos, en insult, zoom y el segundo zoom. El programa revisa todas las columnas para verificar si los espacios están vacíos y en este caso ninguno de los espacios que tenemos están vacíos. Vamos a generar una matriz correlacional o correlación. En este caso vamos a tener instrucciones que es inspeccione el código de cada celda de la matriz, ejecutar el código y compruebe las siguientes preguntas. Para comenzar, vamos a tener esta parte que es importante, que son la matriz correlacional para identificar cuyos valores correlación que vienen etiquetados. En este caso, si es 1.0, la correlación es positiva, es decir, que cuando un atributo aumenta, el otro también aumenta. Menos 1.0
Correlación negativa perfecta, es decir, que cuando un atributo aumenta, el otro disminuye. Y 0.0 es decir, que no hay correlación. Las columnas, las dos columnas no están relacionadas directamente. Vamos a ver, aquí tenemos lo que es el código y la tablita. Este código nos permite, calcular automáticamente la correlación entre todas las variables numéricas del conjunto de datos. La tabla muestra la relación entre cada par de variables. En este caso vamos a contar con cuatro. Trig Miller, que es la distancia, trig second, que es el tiempo, Fare, que es la tarifa, y trig rate, que es el porcentaje de la propina. Vamos a tener en este caso trig Miller y Fare, que van a ser las de aquí, con esta de aquí. En este caso, va a tener 0.9753. La distancia recorrida tiene un valor de 0.9753 con la tarifa, lo que indica que una relación positiva muy fuerte. Es la variable que hay mejor ayuda en el porcentaje del costo del viaje. Vamos a tener trig second y Faren, en este caso aquí, que su valor va a ser de 8.03 de tarifa. Esto significa que el viaje más largo en tiempo suelen tener una tarifa más alta. Vamos a tener trig rate y fare, que es menos 0.710. Este valor está muy cercano al cero. Esto significa que prácticamente no existe relación entre la propina y la tarifa. La propina depende más de la decisión del pasajero que el costo del viaje. Vamos a tener milek y trisecond con trisecond. Existe una relación positiva en general en cuanto el tiempo mayor es la distancia recorrida, mayor es el tiempo del viaje, con 0.8009. Respondiendo a las preguntas de aquí arriba, ¿qué características se correlaciona más frecuente con la etiqueta de Fare? En este caso se relaciona más lo que es trig Miller, que sería la distancia recorrida, porque tiene una correlación de 0.9753, que es la más cercana a lo que es 1. ¿Y qué características se correlaciona menos frecuentemente con la etiqueta de Fare? Sería trig rate, que es el porcentaje de propina, ya que su relación es de menos 0.710. Este valor es muy cercano a cero, lo que indica que es una relación muy débil. Vamos a tener la siguiente codificación, que sería la que está aquí, la de aquí. Este código muestra lo que es la respuesta correcta sobre la matriz de correlación para confirmar el análisis realizado anteriormente. No calcula la relación nuevamente, sino solo imprime lo que son las conclusiones. En la primera parte, que sería la de aquí, esta tiene la característica que tiene de la correlación es más fuerte que la tarifa Faren, es decir, trig mile. Como es de era de esperarse, la distancia recorrida es una buena característica para comenzar lo que es a entrenar el modelo. Además, trig second también presenta una fuerte correlación entre las tarifas. Y vamos a poder ver también lo que es la parte de aquí, que en este caso la característica tiene lo que es la correlación más débil de la tarifa Fare, Fare, es trig rate. Su correlación es de menos 0.710. Este valor es muy cercano a cero, lo que indica que la relación entre ambas variables es muy débil. Como parte 4 vamos a ver lo que son las visualizaciones en relación en el conjunto de datos, que va a ser esta parte de aquí, que va a ejecutar las celdas de código para visualizar lo que son los gráficos, digamos que están en el siguiente de aquí. Esta etapa crea gráficos en pares, en este caso plot, para visualizar la relación entre las variables más importantes de código de datos. Las variables que se analizan son Fare, que son las tarifas de viaje, trig Miller, que es la distancia recorrida,
y trig second, que es la duración del viaje. Para comenzar tenemos lo que es el código, que sería el de aquí. Este, Vamos a tener en este código PX, que corresponde a la librería Plotly Express, Scar Matrix, que crea automáticamente una matriz de gráfico disperso, dimensión, que indica lo que es la variable que se compara. Cada gráfico compara dos variables diferentes. Vamos a ver lo que es la primera relación, que en este caso va a ser pare versus miles. En este caso sería este de aquí, que podemos observar una relación positiva muy frecuente entre la distancia recorrida y la tarifa. A mayor distancia, mayor es el costo de viaje. La segunda va a ser Faren versus Trig Second, que sería la de aquí. La duración del viaje también influye en la tarifa, aunque la relación no es fuerte como en la distancia. Vamos a tener lo que es trig miner y trig second, que sería la de aquí. Es de aquí. En este caso, los puntos también ascienden. Esto significa que los viajes más largos normalmente tardan más tiempo. Eh, este, el gráfico confirma que se mostró la matriz de correlación. Esto significa que son buenas variables y para entrenar un modelo de Manchester Learn. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Ana Nicole Suárez González y hoy ya vamos a presentar la parte 3, que es entrenamiento del modelo, Train Model. Definición de las funciones para crear y entrenar el modelo. En esta primera sección se definieron las funciones principales que permiten construir y entrenar un modelo de regresión lineal utilizando la biblioteca TensorFlow Class. La función createModel es la encargada de crear la arquitectura del modelo. En este caso, se implementa un modelo muy sencillo, compuesto por una sola capa neuronal densa, con una única salida, lo cual es suficiente porque el objetivo consiste en predecir un único valor continuo, el costo del viaje, FARE. Dentro de la función también se configura el proceso de entrenamiento mediante el método compile. Para ello, se utiliza el optimizador RMS Pro, que se ajusta automáticamente a los pesos del modelo buscando minimizar el error durante el aprendizaje. Además, se establece como una función de pérdida con el error cuadrático medio, que es el Mean Square Error MSE, una de las métricas más utilizadas en problemas de regresión porque penaliza con mayor intensidad los errores grandes. Por otra parte, la función trainModel se encarga de alimentar al modelo con los datos del conjunto de entrenamiento. Esta función recibe como entrada las características seleccionadas como las variables independientes y la etiqueta que se desea precedir como el FARE. Posteriormente, ejecuta el entrenamiento durante el número de épocas especificadas y almacena todo el historial del aprendizaje, incluyendo las métricas obtenidas en cada iteración. En conjunto, estas dos funciones permiten automatizar el proceso completo de la creación, como el entrenamiento y la evaluación del modelo, facilitando la realización de distintos experimentos con diferentes configuraciones del hiperámetro. Como segundo punto tenemos el entrenamiento del modelo utilizando una sola característica. Experimenta 1. En este primer experimento se entrenó un modelo de regresión lineal utilizando únicamente la característica trig miles, es decir, la distancia recorrida durante el viaje. Esta característica fue seleccionada porque durante el análisis explorado realizado en la parte 2 se comprobó que la variable con mayor correlación respecto a la tarifa del viaje, como el FARE, alcanzando un coeficiente de la correlación de aproximadamente 0.975, lo que indica una relación lineal extremadamente fuerte. Para este entrenamiento se utilizaron los siguientes hiperámetros, como el learning rate de 0.001 y el número de épocas 20, y el batch que es 50. Durante cada época, el algoritmo
ajustó progresivamente los pesos del modelo, intentando reducir el error entre los valores reales de las tarifas y las predicciones realizadas. La métrica utilizada para evaluar el desempeño, que fue el RMS, que es el Road Main Skewer Error, cuyo resultado representa el error promedio de las predicciones expresado en dólares. Como resultados obtenidos en la salida del entrenamiento, puedo observar que durante las primeras épocas el error disminuyó de manera muy rápida. Inicialmente, el modelo comenzó como la RMS cercano de los $11.15, indicando que las primeras predicciones estaban bastante alejadas del valor real. Sin embargo, conforme avanzó el entrenamiento, el error fue disminuyendo considerablemente hasta establecerse alrededor de $3.6, lo que significa que el modelo aprendió correctamente la relación existente entre la distancia recorrida y el costo del viaje. La curva del error muestra que aproximadamente a partir de la quinta o sexta época, el aprendizaje comienza a estabilizarse, indicando que el modelo prácticamente ya había convergido y continuar entrenándolo durante muchas épocas que produciría mejores muy pequeñas. Bueno, en la gráfica de dispersión, que es la primera imagen, puede observarse la línea roja generada por el modelo. Esta línea representa la ecuación de la regresión lineal aprendida por la red neuronal. La mayoría de los puntos azules se encuentran muy próximos a dicha línea, lo que muestra que el modelo logra aproximar correctamente el comportamiento general de los datos. No obstante, también puede observarse algunos puntos alejados de la línea. Estos corresponden a valores atrípicos, como los outliers, que los cuales generan cierto error en las predicciones que explican por qué el RMS nunca llega a cero. Bueno, como otro punto tenemos la segunda gráfica, que muestra la evolución del error MSE durante las 20 épocas. Bueno, aquí se observa en la siguiente imagen una caída muy pronunciada durante las primeras iteraciones y posteriormente una estabilización del error, confirmando que el proceso de entrenamiento alcanza la convergencia. Bueno, aquí vamos a responder a las preguntas. Dice aquí, ¿cuántas épocas fueron necesarias para que el modelo convergiera? Bueno, analizada la curva del entrenamiento, se observa que el modelo comenzó a estabilizarse aproximadamente entre la quinta y sexta época. A partir de ese momento, las mejoras fueron muy pequeñas, indicando que el modelo ya había aprendido la relación principal entre la distancia y la tarifa. Otra pregunta es, ¿qué también se ajusta el modelo a los datos? Bueno, el modelo es un buen ajuste, pero tratarse de una regresión lineal con una sola variable de entrada. La línea de regresión sigue correctamente la tendencia general de los datos y consigue realizar predicciones bastante cercanas a los valores reales, aunque todavía existen algunos errores, debido a los vectores que la distancia por sí sola no se puede explicar, pero con el tiempo del recorrido, el tráfico y las condiciones particulares del viaje. Bueno, aquí luego ejecutamos el código para ver la respuesta del modelo de entrenamiento y podemos ver que aquí vamos a ejecutar el código. Se observa que se necesita aproximadamente 5 épocas para que la ejecución del entrenamiento converja al modelo final. Del gráfico del modelo se desprende que el modelo se ajusta bastante bien a los datos que muestra. Como tercer punto, tenemos la experimentación con hiperámetros, que es la experimentar 2. Después de entrenar el modelo inicial, el siguiente paso consistió en experimentar con distintos hiperámetros para analizar cómo afectan el proceso de aprendizaje. Los hiperámetros son los siguientes configurados ante el entrenamiento y controlan la forma en que el modelo aprende. Por ejemplo, en este laboratorio se propusieron 3 experimentos, como aumentar el learning rate, disminuir el learning rate y aumentar el tamaño del batch sheet. Cada uno de estos cambios modifica la velocidad, lo que algoritmo actualiza los pesos del modelo y por tanto pueden mejorar o empeorar. Como resultados obtenidos en el entrenamiento realizado, se observa que el error inicial fue considerable alto y comenzando con la RMS cercano a los $36.87. Sin embargo, durante las primeras épocas, el error disminuyó rápidamente hasta estabilizarse alrededor de $3.8.
Como se muestra en la gráfica, una reducción muy pronunciada del error durante las primeras 6 épocas seguidas de una estabilización similar a la observada en el primer experimento. La línea de regresión obtenida continúa ajustándose adecuadamente a los datos, aunque todavía siguen algunos valores alejados que producen pequeñas desviaciones de las predicciones. Como resultado, permiten comprender que el ajuste de los parámetros tiene una influencia directa sobre la velocidad y la estabilidad del entrenamiento. Vamos a responder algunas preguntas. Por ejemplo, aquí dice, ¿qué ocurrió al aumentar el learning rate? Bueno, cuando el learning rate es demasiado alto, el modelo realiza actualizaciones muy grandes sobre los pesos en cada iteración. Esto provoca que el error oscile constantemente y que la curva de pérdida no logre converger de forma estable. Como consecuencia, el modelo termina ajustándose peor de los datos y resulta más difícil obtener buenas predicciones. Otra pregunta es, ¿qué ocurrió al disminuir el learning rate? Cuando el learning rate es muy pequeño, el aprendizaje ocurre de manera mucho más lenta. La curva de pérdida disminuye progresivamente, pero tarda muchas más épocas en estabilizarse. Aunque eventualmente el modelo pueda alcanzar buenos resultados, será necesario aumentar el modelo de épocas para permitir que complete el proceso de aprendizaje. Otra pregunta es, ¿qué efecto produjo aumentar el batch size? Al incrementar el tamaño del batch size, cada época se ejecuta más rápidamente porque el modelo procesa más ejemplos simultáneamente. Sin embargo, el entrenamiento necesita mayor número de épocas para converger completamente, por lo que utiliza el batch size demasiado grande no garantiza obtener un mejor modelo en épocas de iteraciones. Vamos al cuarto punto, que es el entrenamiento utilizando dos características. Experimento 3. Bueno, como se observa en este experimento, se buscó mejorar la capacidad predictiva de modelar utilizando dos variables de entrada, como el trip minutes y el trip minutes. La variable trip minutes no existía originalmente en el conjunto de datos. Por ello fue creado dividiendo la variable trip seco entre 60 para convertir el tiempo del viaje a segundos a minutos. La idea principal consiste en que tanto la distancia recorrida como la duración del viaje influye directamente sobre el costo final del servicio del taxi. Al proporcionar ambas variables al modelo, este está disponible de mayor información para realizar sus predicciones. Y como final tenemos los resultados obtenidos, que estos muestran que el modelo volvió a disminuir rápidamente y su error durante las primeras épocas. La RMS comenzó alrededor de $10.31 y se descendió progresivamente hasta alcanzar un valor cercano de $3.38, siendo ligeramente mejor que el modelo entrenado únicamente con la distancia. Como se observa en la gráfica tridimensional, puede observarse que el plano generado por el modelo atraviesa la nube de puntos de manera bastante adecuada. Cada punto azul representa un viaje del conjunto de datos, mientras que la superficie coloreada corresponde a las predicciones realizadas por el modelo. Cuanto más cercanos estén los puntos a planos, mejor será el ajuste obtenido. Aquí la gráfica del error también muestra una disminución rápida durante la primera época hasta estabilizarse aproximadamente a partir de la sexta época, indicando nuevamente que el modelo logró converger correctamente. Una de las respuestas a la pregunta es, ¿el modelo con dos características obtuvo mejores resultados? Su respuesta es sí, ya que el modelo entrenado del trimiles y el triminutes obtuvo la RMS menor que el modelo entrenado únicamente con la trimiles. Esto significa que las predicciones fueron más precisas y que el error promedio disminuyó, demostrando que incorporar información adicional mejora el desempeño del modelo. ¿Existe diferencia entre utilizar el trip second y el trip minutes? Sí. Es preferible utilizar el trip minutes, ya que sus valores se encuentran en una sola escala y mucho más parecida al trip miles.
En cambio, el Trisecond posee valores mucho más mayores, alrededor de 1.320.000 segundos en promedio, lo que puede dificultar el entrenamiento del modelo debido a las diferencias escala entre las variables. Aquí tenemos otra pregunta que dice: ¿qué tan cercano está el modelo a la fórmula real utilizada por los taxis de Chicago? El modelo logra aproximadamente bastante bien al comportamiento real de las tarifas, aunque durante el entrenamiento del algoritmo desconoce la fórmula oficial utilizada por los taxis de Chicago. Las predicciones obtenidas se acercan considerablemente a dicha ecuación, como el FARE, que es igual a 2.25 por 3 miles, más el 0.12, que es el 3 minutos, y más el 3.25. Esto demuestra que el algoritmo de aprendizaje automático fue capaz de descubrir una relación muy similar únicamente analizando los datos disponibles. Aquí vamos a ejecutar el código para ver nuestro resultado. Bueno, para evaluar cuál modelo es mejor, se compara la RMSE como el Rodney Score de cada uno. El valor RMSE más bajo indica que el modelo realiza predicciones más cercanas a los valores reales. Por ejemplo, si un modelo con dos características obtiene la RMS menor que uno con una sola característica, significa que sus predicciones son más precisas. Cuando se entrenan modelos con variadas características, es importante que los valores numéricos tengan escalas similares para facilitar el aprendizaje. Bueno, en este caso el 3 second y el 3 miles tienen escalas muy diferentes, mientras el 3 minutos y el 3 miles representan valores más cercanos, lo que favorece el entrenamiento del modelo. Como quinto tenemos comparación de los experimentos. Finalmente, se compararon los modelos entrenados utilizando en una sola característica como el 3 miles y utilizando dos características como el 3 miles y el 3 minutos. El objetivo de esta comparación fue analizar cuál de los dos modelos ofrece un mejor desempeño, tanto el proceso del entrenamiento como la etapa de la evaluación, determinado si la incorporación de una variable adicional mejora la capacidad predictiva del modelo. Bueno, para realizar esta comparación se utilizó la función compare experimente, la cual permite visualizar simultáneamente el comportamiento de ambos modelos mediante su métrica de entrenamiento y evaluación. De esta manera es posible identificar cuál alcanza un menor error y cuál presenta una mejor capacidad para aproximarse a los valores reales de la tarifa de los viajes. Como resultados obtenidos, vemos que en la gráfica superior se presentan las curvas de entrenamiento de ambos modelos utilizando la métrica RMSE como el Rodney Score Error. Esto se observa que los dos modelos reducen rápidamente su error durante las primeras épocas, lo que indica que ambos aprenden correctamente la relación existente entre las variables de entrada y la tarifa del viaje. Sin embargo, conforme avanza el entrenamiento, el modelo construido con dos características logra estabilizarse en un valor error ligeramente menor, alcanzado aproximadamente $3.4, mientras que el modelo entrenado únicamente como el 3 miles permanece alrededor de $3.7. Aunque la diferencia no es muy grande, demuestra que la incorporación del tiempo del viaje aporta la información adicional que mejora la precisión de las predicciones. Bueno, aquí como se observa en la gráfica inferior, se comparan los resultados obtenidos sobre el conjunto de prueba. Y nuevamente se puede observar que el modelo de dos variables obtiene la RMSE inferior, lo que significa que también generaliza mejora cuando realiza predicciones sobre datos que no fueron utilizados durante el entrenamiento. Como fin, estos resultados evidencian que el tiempo de viaje constituye una característica relevante para estimar el costo de un recorrido, ya que la tarifa de un taxi no depende únicamente de la distancia recorrida, sino también de la duración del proyecto. Y gracias a ellos, el modelo con dos variables logra representar de forma más precisa el comportamiento real de los datos. En conclusión de la parte 3, es que los experimentos realizados demostraron que la regresión lineal constituye una técnica eficaz para estimar el costo de un viaje al taxi a partir de información como la distancia recorrida y el tiempo de viaje. Inicialmente, el modelo entrenado únicamente en el 3 miles logró un buen nivel de precisión, alcanzando la RMSE cercano a los $3.6 y mostrando
una rápida convergencia durante las épocas del entrenamiento. Y posteriormente, al analizar el efecto de distintos hiperámetros, se comprobó que la tasa del aprendizaje como el linear rate y el tamaño del lot como el batch size influye directamente en la velocidad y estabilidad del entrenamiento. Un valor demasiado alto para la tasa de aprendizaje provoca oscilaciones e inestabilidad, mientras que el valor demasiado bajo, que es el proceso de aprendizaje, sea más lento. Y asimismo, aumentar el tamaño del lote acelera cada época, aunque puede requerir un mayor número de iteraciones para alcanzar la convergencia. Y finalmente, el modelo entrenado con dos características como el 3 miles y el 3 minutes obtuvo el mejor desempeño, reduciendo aún más el error de promedio de las predicciones y aproximadamente de manera más precisa la forma real utilizada para calcular las tarifas de los taxis de Chicago. Esto demuestra que la comparación de variables relevantes permite construir modelos predictivos más precisos y robustos, confirmando la importancia de una adecuada selección de características dentro de un proyecto de aprendizaje. Esto es todo, gracias. Saludos cordiales, estimado ingeniero. Mi nombre es Lady Robadino y soy la encargada de lo que es exponer la parte número 4 de nuestro trabajo práctico experimental. Bueno, en este caso, esta es la última parte del proyecto y vamos a explicar cómo se va a validar el modelo de inteligencia artificial que previamente fue entrenado. En esta etapa es una de las más importantes porque no basta con entrenar una red neuronal. También es necesario comprobar que realmente aprendió los patrones de los datos y que puede realizar las predicciones con un nivel estable de precisión. El propósito de esta validación es evaluar qué tan cercanas son las predicciones generadas por el modelo respecto a los valores reales. En este caso, el modelo fue diseñado para estimar una tarifa de un viaje en taxi utilizando como variables principales la distancia recorrida y la duración del viaje. Es importante mencionar que en el entorno real, la validación normalmente se realiza utilizando datos que el modelo nunca ha visto durante el entrenamiento. Esto permite medir de manera objetiva su capacidad de generalizar y, sin embargo, en este ejercicio práctico de Google Colab, se utiliza nuestra muestra aleatoria del mismo conjunto de entrenamiento con fines didácticos para observar el comportamiento del modelo y comprender cómo se realizan sus predicciones. En este caso, tenemos las instrucciones que dice, ejecute la celda de código, definir funciones para realizar predicciones, ejecuta la celda de código para realizar predicciones, revisa las predicciones en los resultados, comprobar tu comprensión, referente y pregunta. ¿Qué tan cerca este valor, predicho valor a la etiqueta? En otras palabras, su modelo, en este caso, eh, predice con precisión la tarifa de un viaje de taxi. Entonces, antes de generar lo que es las predicciones, el programa define lo que son varias funciones que automatizan todo el proceso. Aquí tenemos el código que define funciones para realizar predicciones. La primera función es format currency. Como podemos observar, su objetivo es muy sencillo, pero importante. Convierte todos los valores numéricos al formato de moneda, mostrando dos decimales y el símbolo de dólar. En este caso, aunque esta función no incluye el funcionamiento de la red neuronal, facilita lo que es la interpretación de los resultados y hace que la información sea mucho más clara para el usuario. Posteriormente se encuentra lo que es también la función build-batch. La tenemos aquí. Esta función selecciona de manera aleatoria un conjunto de registros del data frame, conocido como batch o lote de datos. ¿Por qué se hace esto? Porque es necesario evaluar miles de registros cada vez que recorremos o que queremos comprobar el funcionamiento del modelo, y en este caso se seleccionan 50 ejemplos aleatorios, lo que permite realizar una validación rápida representando diferentes situaciones del conjunto de datos.
También tenemos lo que es la función más importante, que es predict_par. Aquí podemos observar, ya que aquí ocurre realmente el proceso de predicción. El procedimiento que sigue esta función puede resumirse en 4 pasos fundamentales. Pero primero toma una muestra aleatoria de viajes utilizando su función anterior. Segundo, envía el modelo que únicamente las variables de entrada son la distancia recorrida 3 miles y el tiempo de viaje que es 3 minutos. Estas variables son las características de la red neuronal a que aprendió durante el entrenamiento y que constituyen la información necesaria para estimar el costo de viaje. También tenemos como tercero el modelo que procesa estas entradas mediante el método Breed on Batch. Además, al realizar la comparación, también calcula una métrica denominada L1-loss, que la tenemos aquí. Esta, además de realizar la comparación, también calcula una métrica que representa el error absoluto entre ambos valores. Matemáticamente se expresa como L1-loss, valor real menos valor predicho. Esto significa que cuanto más pequeño sea el valor, mayor será la precisión del modelo. En otras palabras, L1 lo cercano a cero indica la red neuronal que logró estimar la tarifa con un margen de error muy bajo. Por último, tenemos la función show prediction. Tenemos aquí. Esa opción simplemente organiza todos los resultados en una tabla para facilitar su análisis e interpretación. Ahora vamos a ver lo que es la ejecución de las predicciones. Una vez definidas todas las funciones, se procede a ejecutar lo que es el modelo entrenado. En este caso nosotros ya hemos ejecutado. Esta parte del código se llama la función predict_par, enviándole 3 elementos al modelo ya entrenado, el conjunto de datos y las variables de entradas utilizadas durante el entrenamiento. Con esta información, la red neuronal alcanza uno de los viajes seleccionados y calcula lo que es el momento del modelo que ya no está aprendiendo, el entrenamiento terminó anteriormente, y lo que hace ahora es aplicar el conocimiento adquirido para resolver un problema real de un taxi. Ahora vamos a lo que es interpretar los resultados. Después de ejecutar el modelo, obtenemos lo que es una tabla con todas las predicciones realizadas. Cada fila representa un viaje diferente. La primera columna corresponde al predict_par, que muestra lo que es el valor calculado por la red neuronal. La segunda columna es el observe_par, que contiene el valor real registrado en la base de datos. La tercera columna es el L1-loss, que representa el error absoluto entre ambos valores. Y finalmente tenemos lo que son los trip miles y los trip minutos, que son precisamente los datos utilizados por el modelo que genera cada predicción. Analizar la tabla se observa que la mayoría de los registros las diferencias entre el valor predicho y el valor real son muy pequeños. Por ejemplo, existe una predicción de 34.07 centavos frente a un valor real de $34, con un error de apenas 7 centavos. Otra predicción estimada es la de 16,86 cuando el valor real es 17,31. E incluso pueden encontrarse errores mínimos de apenas un centavo, lo que evidencia el nivel muy alto de precisión. Y como podemos observar la tabla, aquí tenemos la tabla. También aparecen algunos casos donde el error aumenta considerablemente por una diferencia cercana a $17. Esto no significa que el modelo haya fallado completamente, sino que en la inteligencia artificial existen algunos valores atópicos, que en este caso, o difíciles de predecir debido a ciertos viajes que presentan características poco frecuentes o relacionadas más complejas entre variables. Lo que realmente es importante es evaluar el comportamiento general del modelo y no únicamente casos aislados. Ahora tenemos lo que es la validación del modelo. Dice clic doble para ver la respuesta del modelo, cosa que ya lo ejecutamos, ya lo hicimos.
Finalmente, el propio laboratorio proporciona una interpretación automática de los resultados obtenidos. Esta conclusión indica que basándose en una muestra aleatoria de ejemplos, el modelo realiza lo que son las predicciones bastante acertadas, ya que la mayoría de los valores estimados muy cercanos a valores observados. Además, señala una precisión que puede verificarse analizando la columna L1 loss. Esto confirma que el proceso de entrenamiento fue exitoso y que la red neuronal logró capturar adecuadamente los patrones presentes de los datos. Podemos decir que la validación constituye una etapa indispensable dentro de lo que es el desarrollo de cualquier modelo de inteligencia artificial, ya que nos permite comprobar objetivamente si el aprendizaje obtenido durante el entrenamiento realmente puede utilizarse para resolver problemas reales. En este proyecto se demostró que la red neuronal fue capaz de estimar con buena precisión la tarifa de viajes en taxi utilizando únicamente dos variables, la distancia recorrida y la duración del viaje. Aunque existen algunos casos con mayores errores, el comportamiento global del modelo es satisfactorio, ya que la mayoría de predicciones presentan diferencias mínimas respecto a los valores reales. Esto demuestra que el modelo posee una adecuada capacidad predictiva y que la metodología empleada durante el entrenamiento fue efectiva. En otras palabras, la inteligencia artificial no memoriza las respuestas, sino que aprende patrones matemáticos a partir de los datos y utiliza este conocimiento real para lo que es analizar y realizar estimaciones confiables sobre nuevos casos, que es precisamente el objetivo principal del aprendizaje automático. Y como para finalizar, tenemos nuestra conclusión general del tema, que podemos decir que este laboratorio nos permitió comprender el desarrollo de un modelo de aprendizaje automático, que es un proceso integral que comienza con la preparación y el análisis de datos, continúa con el entrenamiento del modelo y finaliza con una validación que permite comprobar la precisión de sus predicciones. Los resultados demostraron que utilizando la distancia recorrida, la duración del viaje, el modelo fue capaz de estimar la tarifa de taxis con un nivel de precisión satisfactorio, evidenciando que logró aprender los patrones presentes en los datos. Más allá de los resultados obtenidos, esta práctica nos permite entender que el verdadero potencial de la inteligencia artificial no consiste únicamente en generar predicciones, sino en transformar los datos en conocimiento útil para apoyar la toma de decisiones y resolver problemas reales en definitiva. Este laboratorio representó la aplicación práctica de cómo el aprendizaje automático puede convertirse en una herramienta clave para enfrentar los desafíos del mundo actual. Muchísimas gracias, ingeniero. Eso fue todo de parte de nuestro grupo.